di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Él es doctor en sociología, es investigador del CONICET, es decano de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín y me va a entender, ahora que lo voy a presentar además, como un experto en guita. Bienvenido a Francotirador, Ariel Wilkis. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Franco. Gracias por la invitación. ¿Cómo te llevas con de hecho, el término guita? Como experto que sos en vínculos sociales en torno al dinero. Y me fascina, de todo punto de vista. Ah, ¿sí? Pensarla, analizarla, y narrarla, sí. Y también tenerla. Y también tenerla. ¿Y llamarla guita? Acércate. Si puedes. Sí, guita, todos los términos. O sea, Okay. es eso que escribió Piglia en la década del 70. Lo fabuloso del dinero es su capacidad de ficcionalizar todo. Uh-huh. No hay nada que no toque el dinero, y eso a mí me fascinó. ¿Te fascinó desde siempre, Ariel? Me fascinó, empecé a descubrirlo de a poco y se convirtió como en mi gran obsesión sociológica, intelectual, académica, y parte de mi obra de los últimos 15 años gira en torno al dinero en muchas facetas. ¿Qué te parece que queda fuera del dinero? ¿Hay algo que queda fuera hoy por hoy del dinero? Porque por supuesto te dedicas mucho a pensar lo que queda completamente adentro, o incluso lo impensable sin dinero. ¿Hay algo que esté quedando afuera? Muy buena pregunta. Tengo el vicio, la deformación de pensar que casi nada no está tocada por la guita. La diferencia es de qué modo está tocada. Ese es el punto de vista diferencial. Lo que me interesa a mí analizar y mis trabajos recorren es bien identificar que no siempre el dinero es igual a sí mismo y no siempre produce los mismos efectos. Puede destruir relaciones o puede reconstruirla, puede transmitir amor o puede transmitir odio, puede apoyar causas nobles o las peores causas del universo. A la vez, vos empezaste a estudiar, como acabas de contar esto, y a interesarte profundamente por las interacciones sociales en torno al dinero, por decirlo de una manera bien, obviamente sintética, cuando todavía, no diría que el dinero que no es analógico, que cuando el dinero, digamos, el electrónico, si querés, cuando el dinero digital ya existía de hecho, pero no imperaba, como vemos que en buena medida, incluso en un país como el nuestro, impera hoy. ¿Algo cambió en este punto? Digo, de todo aquello que sigue fuertemente regido, como acabas de definir, por el dinero y queda poco por fuera de la lógica del dinero, ¿cambió en algo esto de que el papel sea ya casi una especie de excentricidad? Y no, porque la Argentina tiene grandes porciones de su economía, de hecho, sin registrar, y allí hay todavía efectivo, ¿no? Allí hay cash. Pero digo, ¿ha habido un cambio, por lo menos que grosso modo puedas identificar, en este pasaje del dinero físico al dinero virtual? Bueno, primero, como dijiste vos, yo creo que el espacio monetario en la Argentina es contradictorio. Y sobre todo profundizado desde la pandemia, hay un proceso de virtualización acelerado, revolucionario casi. Pero por otro lado, obviamente el cash es muy fuerte y de hecho de una manera muy particular, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el dólar, uh-huh. ¿No? Una moneda, una economía del cash y del efectivo. Y si miramos la primera tendencia, el primer proceso, que es la virtualización del dinero, te diría que muchos de los puntos que a nosotros nos interesaba descubrir tempranamente en esas investigaciones, que es conectar los lazos afectivos con el dinero, se manifestaron más profundamente. De hecho, está en nuestro celular, está en nuestra plata, está conectado, digamos, casi, uno puede decir metafóricamente, pero materialmente, nuestros contactos de Facebook están pegados o vinculados a nuestros contactos de Mercado Pago, para decirlo, y sin que se pague publicidad, digamos, por esto que acabamos de hacer. Problema, podemos pedirlo, pero no vamos a lograr igual correrlo de su posición absolutamente dominante. Pero claro. las relaciones afectivas están absolutamente penetradas por la virtualización del dinero. Casi no hay mediación, y eso porque ese gran aparato que se convirtió el celular conecta todo. Afectos y dinero en los mismos apps, en el mismo aparato.
Está Ariel Wilkins con nosotros, que es sociólogo, es doctor en sociología, investigador del CONICET, experto en dinero. A propósito de nuestros afectos, con el surgimiento de las criptomonedas, a caballo de la pregunta anterior, Ariel, en algún momento de este último tiempo yo pensé, bueno, criptomonedas, ok, criptomonedas en la superficie de los criptoafectos, ¿no? Es decir, en las apps que también hoy gobiernan nuestras emociones, nuestra afectividad, nuestra vincularidad, nuestra sexualidad, nuestra socialización en general. Claro, detrás de no solamente de las criptomonedas está esa asignación de valor, está a caballo, además de lo que vos estudiás, esa ficción, sino que también eso se da, eso ocurre en la superficie en la que han sido virtualizadas nuestras emociones. Definitivamente. Sí, ahí el punto es saber si estamos identificando un proceso negativo, un proceso de degradación o... Que eso es algo que trabajas mucho y me interesa. O sea, yo trato de correrme de la negatividad. La negatividad y tratar de descubrir, Claro. digamos, la productividad que Obvio. hay en torno a eso, porque, nada, me interesa verlo en esa clave. De hecho, vos siempre señalás en tus trabajos, en tus charlas, obviamente, en tus notas periodísticas, Ariel, que insistís mucho en que siempre hay, si se quiere, que tratar de ver el dinero sin moral, ni hablar, tratándose de un cientista social como vos, y a la vez siempre con una vertiente positiva y negativa. Siempre es posible pararse positiva o negativamente frente al dinero, frente al estudio del dinero. Exactamente, es tratar de darle la posibilidad a la interpretación, a la observación, que todo puede ocurrir. Y si no le damos esa posibilidad, estamos teniendo una mirada sesgada y precodificada a lo que pasa en la realidad, y es vender pescado podrido de las ciencias sociales. Es vender algo que ya está podrido, que ya está, si no se puede usar la interpretación. ¿Qué viste en su momento en el 2001 y qué ves hoy en retrospectiva de 2001? Digo, un momento en el que aquello que vos estudiás obviamente atravesó una crisis muy, muy alevosa y a la vez también muy, muy escénica y muy asesina. Mira, estoy terminando precisamente un libro que es una historia social y cultural de las deudas de las familias, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver las deudas del Estado, de la deuda pública, claro, y sabemos poco, sabemos mucho porque nos atraviesa nuestra vida cotidiana, pero la hemos pensado poco y hemos poco construido la historia larga. Y ahí meto una comparación entre las tres grandes crisis de la democracia, ¿no? 89, 2001 y esta. Uh-huh. Y ahí mi mirada es el cash. ¿Qué pasa con el efectivo? ¿Cómo desaparece por la hiperinflación del 89? Sí. ¿Cómo desaparece con el corralito en el 2001? ¿Y cómo desapareció con en la pandemia el cash y lo que produjo? Y ahí el 2001 es... por un lado, en comparación, ya ahora a tu pregunta específica, comparación con ahora, hay algo que no hay, que son el dinero que proviene del Estado. O sea, en el 2001, recién ahí, en enero, febrero del 2002, empieza a haber intervenciones por parte del Estado de transferir dinero. Cosa que hoy en día es parte de la economía, es parte del debate público. Segundo, lo que no hay en comparación con ahora, el 2001, es el sistema bancario en el centro de la bronca colectiva. No está. No. Eso, de hecho, se corrió con una rapidez. Se corrió insólita, ¿no? Uno podría pensar que esa bronca de 2001 concentradísima en torno a los bancos iba a durar mucho más. No. Duró poco. Duró poco, y en gran parte en este libro que te acabo de vender, digamos, en parte, digamos, ese corrimiento tiene que ver con lo que hizo a partir del 2003-2004, que es muy rápidamente, para decirlo muy rápidamente, reconstruyó su relación con la sociedad a través del crédito. O sea, el crédito y la expansión de la tarjeta de crédito, del crédito al consumo, fue una gran operación, una gran mediación que el sistema bancario hizo con la sociedad para dejar atrás el malestar y el enojo que había generado la crisis del 2001. Hoy en día no tenemos ese tipo de crisis. No, claro.
Ariel Wilkis está con nosotros, por si ustedes acaban de llegar a Franco Tirador. Estamos hasta las 9 de la noche, como cada día, en Splendid 990. Él es investigador del CONICET, doctor en sociología, experto en dinero. Te toca seguir investigando, como lo haces, Ariel, en un momento en el que vuelve como lema, como fantasma, como promesa. En este preciso momento habría que decir también como incertidumbre la idea de dolarización. Vuelve, digo, porque por supuesto también has estudiado en los 90 y claro, otros tantos intentos que yo incluso ignoro de dolarización que pudo haber habido en nuestra historia. ¿Qué observas hoy respecto de la dolarización propuesta por Javier Milei? O si querés, para ser completamente fiel con la última noticia de este momento, el dólar único, el dólar aunado de 650 pesos que a partir de quizás el próximo lunes, que es 11 de diciembre, sí, no sé si del lunes, pero bueno, ponele, empezaría a regir en la Argentina. Pregunta difícil precisamente sí, por el cambio, no por el cambio. Está muy presente el objeto, digamos. No hay distancia con el objeto de estudio, ¿no? No, hay en el libro que escribimos con mi colega Mariana Luce, que hicimos una historia cultural y social del dólar. Obviamente, ahora lo estamos reescribiendo y el año que viene va a salir por siglo XXI. Qué bueno, y en español, porque ese libro fue editado en inglés, ¿no? Salió en español, ahora en inglés, y él vuelve a salir en español con el capítulo Dólar Milei. Dólar Milei, bien. Por lo menos durante la campaña. Sí. Después seguimos lo de ahora. Durante la campaña, lo que, digamos, llamamos el dólar Milei, era un dispositivo muy fabuloso, digamos, porque los dispositivos de campaña de Milei fueron muy buenos. Que era la propuesta de dolarización permitía, digamos, aunar dos puntos claves. Uno, una promesa de estabilidad, y al interior de esa promesa de estabilidad un castigo a la casta. Fantástico, le doy la mano a Milei. Garpó muchísimo, genial. Sí. Porque le decía a la gente, yo te voy a dar estabilidad, pero no te la voy a dar de cualquier manera. Te voy a dar de una manera que vos vas a acceder ahí castigándole a esos hijos de puta que te cagan la vida. Fue genial. Las encuestas del momento daban que el 80-90% de los votantes fieles de Milei querían la dolarización y les parecía, digamos, una propuesta muy, muy atractiva, y fue tan atractiva que le permitió construir a Milei llegar como mínimo al balotaje, y después sí, digamos, dejar un poco de costado esta propuesta de dolarización, que hoy en día, lo último que leí que iban en esta línea, en estos momentos, en este contexto en el cual todo se está redefiniendo, entra la casta, sale la casta, sale dolarización, entra la unificación cambiaria, uno de los allegados de Milei diciendo la dolarización es un deber moral que tenemos con nuestro electorado más fiel. Claro. Deber moral. Es un deber, o sea, y a mí obviamente que eso es agua para mi molino, es la idea de el dinero siempre es más que dinero, y el dinero construye ideas y conceptos y vínculos con las personas, con la sociedad, con una fuerte connotación moral. Exactamente, con fuerte connotación moral, y a la vez, Ariel, emancipados del consumo, porque también muchas veces rige, sobre todo en el análisis político, ¿no? La idea de que si hablamos de dinero, o si se quiere, si hablamos de economía, por ejemplo, en el periodismo, estamos hablando básicamente de consumo, para volver al comienzo de nuestro intercambio, guita orientada al consumo, nada más que pensada para el consumo. Y por supuesto que ese es uno de los sentidos, esa es una de las direcciones del dinero. Sí. Y es el que está más estabilizado, e incluso volviendo a sentidos estabilizados y a ese contexto del dólar Milei, para mí era muy fabuloso, porque el 99% de los economistas de la Argentina, heterodoxos, ortodoxos, todos, menos 3 tipos que estaban con Milei, o 2, decían, es inviable. Sí. Es inviable. Y sin embargo, la sociedad, o parte de la sociedad, y ese electorado más fiel, lo acompañó a Milei. O sea, era técnicamente inviable, pero social y moralmente aceptable. Y es verdad que no estaba
en ese dólar Milei, no está tan claro la promesa de consumo. No está la promesa de consumo tan fuerte como en otros... Claro, en otras propuestas políticas. O sea, casi no hay proyecto político que no haga una propuesta de participación en el mercado. Lo fue el kirchnerismo, lo fue el macrismo. Acá es una propuesta de estabilidad, pero sobre todo hay una propuesta de castigo. Uh-huh. No, incluso lo fabuloso por ahora, la propuesta de Milei es vas a tener que ajustarte vos también. O sea, vas a tener que esperar para volver al consumo. Todos vamos a tener que esperar, todos nos vamos a tener que ajustar. Obviamente que más unos que otros, los políticos o la política. La promesa de Milei particularmente no, a diferencia de la del kirchnerismo, la del macrismo del 2015, no hay una propuesta de ampliación, de ampliar el mercado, Uh-huh. sino una propuesta vinculada, en este caso, a estabilidad, obviamente vinculado al contexto de alta inflación y al del castigo a la clase política. A propósito del sentido moral, Ariel, del dinero en general, ya no solo del dólar, rige todavía hoy, en buena medida en nuestra sociedad, creo, una moral según la cual si hay algo, por ejemplo, que quedaría fuera del amor siempre o cuyos, digamos, intercambios sociales, prácticas en general, estarían emancipadas del dinero, del interés por el dinero, es el amor todavía hoy. Sí y no. Notable. Sí y no. Claro, a ver, ¿por qué? Sí y no. Digo, sí. Entendiendo el amor sobre todo de pareja, no me refiero Bueno, a otras formas de amor, como pueden ser los afectos, digamos, si querés, amistosos, pero también... Pero, digo, hay manuales o libros de pedagogías financieras que vinculan que enseñan Sí. a cómo administrar el dinero entre las parejas. Por ejemplo. Claro. Digo, hay también, digamos, una cuestión de, Sí, la pareja... de tener que resolverlo, que la cuestión monetaria es algo clave al vínculo de pareja, al punto que hay todo un mercado editorial orientado a enseñar a las parejas o proponerles a las parejas cómo administrarlo, digamos. Vos a la vez, por supuesto, has introducido hace tiempo, entiendo, más que la variable, diría, la condición fundamental a la hora de pensar el dinero, que es el género, ¿no? Sí, no, viene presente en la sociología, sí, en la antropología hace mucho, tiempo, sí. Pero sí, digamos, el mirar las dinámicas de generalización del dinero, de las deudas, de los créditos, del ahorro, del consumo es clave para esta agenda, sí. Está Ariel Wilkis en Francotirador conversando sobre dinero con nosotros. ¿Por qué nos fascina y tanto el dólar? Ahora sí, independientemente de Milei, si querés o no. La historia en la Argentina con el dólar, por supuesto, es muy vasta. Se habla y mucho de esto, de la relación que tenemos con esa moneda, que es profundamente cultural, suele decirse. En general, los economistas dicen esto a cada rato, no marcan una especie, diría yo, de obviedad en este punto una y mil veces, que es la diferencia que tenemos con Brasil, país de la región, país vecino, socio comercial de la Argentina, principal socio comercial, al que no le pasa lo que nos pasa a nosotros con el dólar. ¿Obtuviste una respuesta? Sí, yo creería que no, pero te hago la pregunta igual. ¿Tenés una respuesta? A ver, diría que... sí, un intento de respuesta que tiene que ver con encontrar en el dólar encontramos en el dólar respuestas sobre cuestiones que exceden específicamente al mercado cambiario o al intercambio o a la compra-venta de... Nos pasa otra cosa con el dólar, que no es solamente poder tenerlo, intentar tenerlo. No, te diría, lo paradójico es que gran parte de la sociedad no lo tiene. Sin embargo, desea tenerlo. No solo desea tenerlo, sino que sabe muy bien lo que pasa en ese mercado específico, que es el mercado cambiario. La comparación con Brasil es la obvia, pero la comparación con otros países
En otros países, en Estados Unidos, vamos a decirlo, ese mercado, que es el mercado cambiario, que es un mercado específico, es muy oscuro. Lo siguen muy poca gente, expertos. Sí. Sin embargo, para nosotros es un mercado total, un mercado que nos abarca toda la vida, y nos abarca toda la vida porque aprendimos a lo largo de un proceso muy largo, de muchas décadas, que lo que pasa en ese mercado nos dice mucho, no solo sobre la economía, sino también sobre la política. Los destinos, vamos a decirlo así, de la política, de los cambios de gobierno, de los oficialismos, de las oposiciones, están muy vinculados y muy atravesados por el mercado cambiario. Nosotros ya, en este trabajo con Mariana, decimos, hay un proceso de muy largo plazo de familiarización con ese mercado. Narramos ese proceso familiar. Cómo ese mercado se convirtió en un mercado familiar. Uh-huh. Familiar para todos, no únicamente para los expertos, para los economistas, para los traders, sino para cualquier hombre y mujer a pie. Y que muchas de nuestras decisiones, no es solo económicas, sino también políticas, están mediadas por ese mercado. De hecho, del 83 hasta ahora, casi hay muy pocas elecciones presidenciales en el cual no haya jugado un rol clave el mercado cambiario, que haya tenido un rol para definir el éxito del oficialismo, el fracaso de la oposición o viceversa. Ariel, en una conferencia que brindaste hace más o menos un año, volviste a un cuento divino de Borges, que es el Zahir, del volumen El Aleph, que termina con el narrador aseverando que, por supuesto, detrás del dinero está Dios. ¿Tenemos entonces una relación, dirías, al día de hoy religiosa con el dinero? Y siguiendo esa pista, sí, es una pista borgiana y extremadamente sociológica. Hay algo ahí en el dinero que excede, que es un exceso de muchas cosas, un exceso de afecto, un exceso de imaginación, un exceso de esperanza, un exceso de muchas cosas. Y eso, creo yo, es religión, ese exceso. El libro sale entonces, ¿cuándo? El libro que vuelve al español y que vuelve mileizado. En mayo sale, los dos por la editorial Siglo XXI, sale el libro sobre la historia social y política de las deudas de las familias, una historia de la democracia contada de las deudas, y probablemente en junio sale la nueva edición de Dólar, Historia de la Moneda Argentina, que escribí con mi colega Mariana Lucy, también por Siglo XXI. ¿Qué es estar devaluado? ¿Qué es subjetivamente estar devaluado? Subjetivamente Hace poco alguien sí, que no vive aquí me dijo, ¿y los efectos internos de una devaluación? Es economista. Sí. Y yo me quedé sorprendido, dije, ¿qué me está queriendo decir? Y me fui pensando. Y claro, hay correlatos propios, correlatos emocionales de vivir devaluado. Sí, vivir devaluado es sentir que uno pierde jerarquía, pierde estatus. Vivir en una devaluación, que es diferente, ¿no? Vivir un proceso de devaluación es eso agregado a la incertidumbre. No saber cuánto valemos. Eso es una de las, si querés, situaciones sociológicas más duras que vivimos, que se puede vivir. Y que tienen impacto que no podemos medir, realmente es incuantificable. Porque la idea de estás devaluado es un proceso que terminó, pero el proceso de devaluación es un proceso abierto en el cual no sabemos cotidianamente cuál es el valor que tenemos, cuál es el valor que tenemos en nuestro trabajo, cuál es el valor que tenemos en el banco, cuál es el valor que tenemos de los bienes, cuál es el valor que tenemos de toda la naturaleza, que grafica en última instancia cuál es el valor que tenemos en la sociedad. Entonces, eso, una devaluación es un proceso violento de degradación social. Muchísimas gracias por visitarme, Ariel Wilkins, en Francotirador, en serio, muchas gracias. Son las 8:30 de la noche en la Argentina, seguimos hasta las 9, ahora noticias en Splendid 990.